Dios lo bendiga. Oremos. Padre, yo te doy gracias, Señor, en el nombre de Jesús por este tiempo, Señor. Yo te pido que seas tú, Señor, hablándonos a través de esta palabra, Señor. Que seas tú, Señor, trayendo entendimiento por medio de tu Espíritu Santo. A ti sea toda la gloria, toda la honra y todo el honor, porque solamente tú te lo mereces. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Vamos a continuar con el estudio de Génesis 4 y esta vez vamos a ver lo que es la descendencia de Caín. Y vamos a ver un poco más sobre el linaje caínico a la luz de la escritura y vamos a ver qué es lo que esconde, qué mensaje hay en la descendencia de Caín. Vemos aquí en Génesis 4, del verso 18 al 22, la descendencia de Caín y dice la palabra en el verso 18, y a Enoc le nació Irad, e Irad engendró a Mehujael, y Mehujael engendró a Metusael, y Metusael engendró a Lamec. Y Lamec tomó para sí dos mujeres, el nombre de la una fue Ada y el nombre de la otra Sila. Y Ada dio a luz a Jabal, el cual fue padre de los que habitan en tiendas y crían ganados. Y el nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan arpa y flauta. Y Sila también dio a luz a Tubalcaín, artífice de toda obra de bronce y de hierro. Y la hermana de Tubalcaín fue Naama. Ahora, para tenerlo más visualizado, he creado esta lista de aquí de la descendencia, que es Adán, Caín, Enoc, Irad, Mehujael, Metusael, Lamec. Y Lamec tuvo a tres hijos que son Jabal, Jubal y Tubalcaín, y a una hija llamada Nama. Ahora, en base a estos versículos, he creado el árbol genealógico de Caín, y esto es lo que estamos viendo en estos versículos, hasta llegar abajo a Lamec, quien tiene a dos mujeres, Ada y Sila, de las cuales tiene también descendencia de cada una de ellas. Y hace unos meses estaba estudiando sobre estos versículos y sobre la descendencia de Caín, y me dio curiosidad del saber el significado de los nombres. Así que voy a mostrarles lo que encontré. Adán, que significa hombre, que eso ya lo sabemos. Caín, que significa poseído, que fue lo que vimos en el estudio pasado. Enoc significa dedicado. Irad, declinación. Mehujael significa herido por Dios. Entonces, en esta descendencia, desde Adán hasta Mehujael, tenemos estos nombres y estos significados, lo cual encierra en sí, al parecer, un mensaje, que partiendo desde Adán, por la línea de Caín, encontramos el siguiente mensaje. Hombre poseído, dedicado a la declinación y herido por Dios. Los nombres en la Biblia tienen una razón de ser. Y cuando tú encuentras a veces capítulos en la Biblia donde solamente es lista de nombres y genealogías, y al parecer para la gran parte de personas esto es aburrido y pasan la página, realmente toda la Biblia tiene enseñanzas muy valiosas. Y aquí podemos encontrar este mensaje oculto, si se puede decir, escondido en las Escrituras, que nos muestra que la descendencia de Adán por la línea de Caín traía realmente una descendencia que estaba dedicada a la declinación y a apartarse de Dios. Sin embargo, la siguiente persona, Metusael, lo que significa es hombre de Dios. ¿Por qué motivo? Esto realmente me causó curiosidad y quise saber por qué en la línea de Caín, cuya descendencia está llevada a la declinación y apartarse de Dios, surge de pronto un hombre de Dios, que es lo que significa Metusael. Y llegué a esta siguiente conclusión. Esto es lo que yo opino, es una opinión, no digo que así sea, pero me parece de que dentro de las 4 generaciones que hay desde Caín, que mata a Abel, la quinta generación, como dice la palabra, que las maldades van a llegar hasta la tercera y cuarta generación. Entonces, al parecer, el nombre de Metusael indica que aún dentro de un linaje corrompido, un linaje que estaba inclinado a apartarse de Dios, se encuentra la misericordia de Dios y el cumplimiento de su palabra de que la maldad visitaría a los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Esto en el Antiguo Testamento, en el tiempo de Caín. Entonces estamos viendo de que realmente podría indicar esto un reflejo de la misericordia de Dios. No estoy diciendo de que Metusael haya sido realmente una persona dedicada a Dios, porque no lo sabemos, no hay información sobre él, sino que a partir de sus nombres y del significado de sus nombres podemos llegar a pensar u opinar sobre esto. Sin embargo, esto no se puede enseñar que realmente fue así.
Y ahora llegamos a Lamec, quien tiene dos mujeres, una que se llama Ada y otra que se llama Sila. Y con Ada tiene a Jabal y a Jubal, y con Sila a Tubal-Caín y a una mujer llamada Naama. Y los nombres de ellos son Ada, placer, y Sila significa sombra, y Lamec significa cautivo. Jabal significa líder e inestable, y Jubal significa macho cabrío, y puse música abajo porque Jubal es el padre de todos los que tocan arpa y flauta. Y es interesante ver de que en el libro de Génesis la primera persona que aparece en la Biblia dedicada a la música era de la descendencia de Caín, cuyo nombre significaba macho cabrío. El siguiente hijo que vemos es Tubal-Caín, quien era hijo de Lamec con su segunda esposa llamada Sila, y Tubal-Caín significa descendiente del poseído, mientras que su hermana Naama significa agradable o belleza. Entonces aquí estamos viendo y decodificando un poco la descendencia de Caín, pero hay algo muy importante que hay en las escrituras y vamos a verlo en este momento. Los siguientes versículos hablan de Lamec y sus dos mujeres. En el verso 23 y 24 de Génesis 4 dice lo siguiente: y dijo Lamec a sus mujeres, Ada y Sila, oíd mi voz, mujeres de Lamec, escuchad mi dicho, que un varón mataré por mi herida y un joven por mi golpe. Si 7 veces será vengado Caín, Lamec en verdad 70 veces 7 lo será. Esta es la versión Reina Valera 1960. Y estamos viendo que hay una cierta historia entre Lamec y sus dos mujeres sobre un suceso al cual Lamec habla en tiempo futuro de que matará a un varón por su herida y a un joven por su golpe, ya que la palabra está diciendo aquí claramente mataré, tiempo futuro. Y habla de la venganza de Caín y se atribuye a él de que él sería vengado 70 veces 7, pero Dios no habló nada respecto a Lamec. La historia de estos dos versículos y lo que sucedió entre Lamec y sus dos mujeres no se encuentra más en las escrituras. No se puede saber por qué motivo Dios permite de que este acontecimiento entre Lamec y sus dos mujeres esté en las escrituras. Y es muy interesante porque causa curiosidad el saber más y el querer indagar qué es lo que sucedió y por qué motivo Dios permite estos versículos que no tienen ninguna correlación con la Biblia respecto a Lamec y sus dos mujeres. No se habla más en el resto de la palabra sobre este suceso. Pero ahora vamos a ver la versión Peshita, qué es lo que dice sobre estos versículos. En la versión Peshita dice lo siguiente: dijo luego Lamec a sus esposas Ada y Sila, presten atención a mi voz, esposas de Lamec, y oigan mi palabra, porque di muerte a un hombre por las heridas que le causé, y a un joven con mis golpes. Y si a Caín se le vengará 7 veces, a Lamec 77. Esa es la versión Peshita de estos versículos, distinta a la versión Reina Valera en el aspecto del verbo matar, ya que en Reina Valera dice mataré, tiempo futuro, mientras que aquí dice di muerte a un hombre, tiempo pasado. Es necesario señalar de que la versión Peshita es una versión de la palabra de Dios hecha en el idioma arameo, en el idioma original, y se ha traducido directamente del arameo al español. Esta versión de la Biblia, la original en arameo, es desde el siglo I, ya que aún los evangelios y todo el Nuevo Testamento está en arameo en el original y se ha traducido directamente al español. Es una de las versiones que uso generalmente, de hecho lo uso a diario para mi comunión y para motivos de estudio uso otras versiones también. Y la versión Peshita nos está mostrando el evento de Lamec referente a la muerte de un hombre en tiempo pasado. Ahora vamos a ver la Biblia Tanakh. La Tanakh dice: y dijo Lamec a sus mujeres Ada y Sila, oigan mi voz, mujeres de Lamec, y presten atención a mis dichos, porque yo he matado a un hombre al herirlo, y a un joven al golpearlo. Pues si Caín ha de ser vengado 7 veces, entonces Lamec lo será 70 veces 7. Hay una diferencia muy marcada entre las versiones antiguas y la versión Reina Valera. Sin embargo, personalmente yo no desacredito la versión Reina Valera. La versión Reina Valera tiene mucha similitud a la versión Tanakh en gran parte de la palabra de Dios.
hay pocos errores de traducción en lo que yo he visto. Es una versión que yo he usado mucho en años anteriores, por el cual Dios me ha hablado personalmente y me ha dado mucha palabra. De hecho, todas las promesas que recibí del Señor para venir a Canadá las recibí por medio de la versión Reina Valera. Dios habla por cualquier versión que esté apegada, obviamente, a las Escrituras y no esté modificada por sectas. Otro punto importante es en el verso 24 que la versión Tanakh y Reina Valera dice: si 7 veces será vengado Caín, Lamec en verdad 70 veces 7 lo será. Esa es la versión Reina Valera, que dice 70 veces 7. Lo mismo dice Tanakh, lo será 70 veces 7. Sin embargo, volviendo atrás, vamos a ver la versión Peshita y dice a Lamec 77. La versión Peshita dice algo distinto a las demás versiones. Sin embargo, ese punto no es lo importante, sino lo importante es el hecho de que haya dado muerte a una persona. Y si ustedes leen la Septuaginta, que es una Biblia muy antigua también del siglo I, habla del evento de que Lamec mató a un hombre en tiempo pasado y a un joven por sus golpes. Ahora quisiera profundizar un poco más sobre este evento de Lamec y sus 2 mujeres y a quién mató y qué es lo que sucedió y por qué hay esta presentación de esta historia de Lamec en la Biblia sin dar mayor información. Para esto quiero recurrir al libro de Josué. Vamos a ir al libro de Josué. Y en el libro de Josué, capítulo 10, verso 13, dice: entonces Josué habló al Señor el día en que el Señor entregó a los amorreos delante de los hijos de Israel, y dijo en presencia de Israel: Sol, detente en Gabaón, y tú, luna, en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo, y la luna se paró, hasta que la nación se vengó de sus enemigos. ¿No está esto escrito en el libro de Jacer? Y el sol se detuvo en medio del cielo, y no se apresuró a ponerse como por un día entero. Y este pasaje de la Biblia nos narra una historia un poco confusa para muchas personas creyentes, ya que la palabra de Dios nos está mostrando de que Josué dice en el verso 12: Sol, detente en Gabaón, y tú, luna, en el valle de Ajalón. Es decir, de que es el sol y la luna los que se mueven alrededor de la tierra, y no la tierra alrededor del sol y la luna. Y la palabra continúa diciendo: y el sol se detuvo y la luna se paró. Y esta es palabra de Dios. Entonces, muchas personas dicen: ¿cómo es posible de que la Biblia nos esté hablando y narrando un suceso que es contrario a lo que se nos ha enseñado en las escuelas? Pues en este tiempo, sinceramente, que estamos viviendo, donde nos estamos dando cuenta de que la élite ha manipulado a muchas personas y nos ha engañado en muchos temas, les quisiera decir algo que yo conozco de hace muchos años, y es de que la historia y la geografía, tal como se nos ha enseñado en las escuelas, no es la verdadera. Esa historia oficial, entre comillas, y esa geografía oficial, entre comillas, no es realmente la verdadera. La palabra de Dios nunca deja de ser. Y la palabra de Dios nos muestra cosas muy distintas a las que se nos han enseñado y que se nos ha programado para creer algo que no es real y para desvirtuar la creencia en la palabra de Dios, ya que lo que genera es contradicciones con la palabra de Dios. Y si hay una contradicción en lo que se te enseña con lo que tú ves en la palabra de Dios, vas a dudar de la palabra de Dios. Una de las principales metas es desvirtuar la existencia de Dios. Y eso desde Génesis 1. Génesis 1 y todo Génesis, sobre todo los 10 primeros capítulos, van a traer disonancia cognitiva. Y es necesario estudiar la palabra de Dios con la mente abierta y dejándose llevar por el Espíritu Santo. Pero en este tema de Josué yo quisiera abarcar el libro de Jacer, que está ahí subrayado en amarillo. La palabra de Dios nos muestra de un libro llamado el libro de Jacer. Y Jacer lo que significa es justo, el libro del justo. Y lo que continúa después de esto que está subrayado dice: y el sol se detuvo en medio del cielo y no se apresuró a ponerse como por un día entero. Eso que está citando es textualmente lo que dice el libro de Jacer respecto a lo que está sucediendo en los versículos anteriores. Entonces, realmente el libro de Jacer es un libro primeramente histórico para el pueblo de Israel y que como libro histórico tiene también sus defectos. Es decir, no es 100% confiable
fue escrito por muchos autores alrededor del tiempo. Es decir, que la persona que escribió estos eventos de la guerra entre el pueblo de Israel y los Gabonitas no es la misma persona que terminó de escribir el libro. Este libro se fue escribiendo por muchos autores y fue incluyéndose como un libro histórico para el pueblo de Israel. Por eso es que más adelante, en el libro de 2 de Samuel, capítulo 1, 17 y 18, dice lo siguiente: David entonó esta elegía por Saúl y por su hijo Jonatán, y ordenó que enseñaran a los hijos de Judá el cántico del arco. He aquí, está escrito en el libro de Jaser. El libro de Jaser seguía escribiéndose aún en los tiempos del rey David. Y esto de aquí nos muestra de que este libro tiene dos menciones, estas dos únicas menciones en la palabra de Dios. Y la palabra de Dios, siendo palabra de Dios, garantiza de que hay un libro histórico llamado el libro de Jaser. Ahora, en base a esto que les estoy diciendo, quiero presentarles la historia de Lamec y sus dos mujeres, que está descrito también en el libro de Jaser, y vamos a verlo a continuación. Y Lamec era viejo y avanzado en años, y sus ojos eran débiles y no podía ver, y Tubal-Caín su hijo le conducía. Y fue un día que Lamec fue al campo, y Tubal-Caín su hijo estaba con él. Y mientras ellos andaban en el campo, Caín, el hijo de Adán, avanzó hacia ellos, ya que Lamec era muy viejo y no podía ver mucho, y Tubal-Caín su hijo era muy joven. Y Tubal-Caín dijo a su padre que enfilara su arco, y con las flechas él hirió a Caín, quien aún estaba distante, y lo mató, ya que él le pareció a ellos ser un animal. Y las flechas entraron en el cuerpo de Caín, aunque él estaba distante de ellos, y Caín cayó a la tierra y murió. Y el Señor correspondió el mal de Caín según su maldad, la que él había hecho a su hermano Abel, de acuerdo a la palabra del Señor, cual él había hablado. Y aconteció que cuando Caín había muerto, Lamec y Tubal-Caín fueron a ver el animal que ellos habían matado, y vieron, y he aquí que Caín, su padre, había muerto sobre la tierra. Y Lamec fue muy afligido de haber hecho esto, y al juntar sus manos, con fuerte exclamación, golpeó a su hijo y causó su muerte. Y las mujeres de Lamec oyeron lo que Lamec había hecho, y ellas procuraron matarle. Y las mujeres de Lamec lo odiaron a partir de aquel día, porque él mató a Caín y a Tubal-Caín. Y las mujeres de Lamec se separaron de él y no le obedecían en aquellos días. Y Lamec llegó a sus mujeres, y él las presionó para que le escucharan sobre este asunto. Y él dijo a sus mujeres, Ada y Sila: oíd mi voz, oh mujeres de Lamec, ocúpense de mis palabras. Por el momento ustedes se han imaginado y han dicho que yo he matado a un hombre con heridas y a un joven con mis azotes, y que hicieron ninguna violencia, pero seguramente saben que soy viejo y con la cabeza gris, y que mis ojos son pesados por la edad, e hice esta cosa inconscientemente. Y las mujeres de Lamec le escucharon en este asunto, y ellas volvieron a él con el consejo de su padre Adán, pero no le nacieron hijos a partir de aquel tiempo. Eso está en el libro de Jaser, capítulo 2, del verso 26 al 36. Y esta imagen que estamos viendo aquí es precisamente la gráfica escultural de la muerte de Caín. Y se encuentra en la Catedral de Módena, en Italia, y fue hecho en el año 1099. Hay cosas que se nos es oculto, sin embargo, ya es conocido para muchas personas en el pasado. Y quisiera reflexionar un poco sobre esto. Esta historia que hemos visto, sobre todo el estudio pasado y lo de esta semana sobre Génesis 4, nos habla sobre una ofrenda mal presentada al Señor, que mientras que Abel presentaba una ofrenda con sacrificio, con derramamiento de sangre, Caín lo hacía a su manera, ofreciendo legumbres y ofreciendo verduras. En este tiempo nosotros no necesitamos derramar sangre para presentarnos delante del Señor, porque el Cordero ya fue inmolado, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ya fue inmolado y derramó toda su sangre por ti. Pero tenemos, según la Biblia, una manera de cómo acercarnos a Dios y cómo presentar nuestro sacrificio al Señor, porque aunque no vamos a presentar un derramamiento de sangre, sí tenemos que presentar un sacrificio.
Y la palabra de Dios nos dice en Romanos 12 que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable al Señor. Cuando nosotros nos presentamos al Señor, debemos hacerlo ya con un sacrificio. Y la mejor manera de presentarnos al Señor en comunión es presentarnos sometidos por amor a su voluntad. Nosotros venimos delante del Señor con todos nuestros deseos, con todos nuestros planes, con todas nuestras luchas. Y tal vez no vemos la manera en cómo las cosas se puedan dar para ver las cosas que nosotros anhelamos personalmente. Y les decimos, Señor, aquí están mis deseos, aquí están mis planes, estas son mis metas, y ayúdame a cumplirlas. Pero nos olvidamos a veces de decirle que se haga tu voluntad. Y la mejor manera de presentarnos al Señor es muriendo a nosotros mismos. Cuando tú te presentas al Señor, tú levantas un altar. Y cuando tú levantas un altar, en todo altar debe haber sacrificio. No hay altar sin sacrificio. Y tu sacrificio, el mejor sacrificio, es tu voluntad. En toda área de tu vida. Dios quiere hacer en ti todo lo que ha determinado para tu vida. No importa la edad, ni importan las circunstancias por las cuales estés viviendo ahora. Tal vez el Señor ya te habló de las cosas que tiene para ti. Pero tal vez el Señor en muchas áreas de tu vida no te ha mostrado aún su voluntad. Y te preguntas tal vez cuál es la razón por la cual el Señor no te muestra su voluntad en determinadas áreas. Y muchas veces es porque no estás preparado o preparada para escuchar su voluntad. Porque tu corazón está totalmente alejado de la voluntad de Dios en esa área. Y todavía te cuesta morir a ti en esa área. Y eso de manera inconsciente. Pero si tú te despojas de ti mismo o de ti misma y dices, Señor, estos son mis anhelos, pero yo quiero hacer los tuyos. Yo te aseguro de que Dios poco a poco te va a ir mostrando su voluntad, porque ya está tu corazón dispuesto a recibir su voluntad o a escuchar de lo que Dios tiene para ti en cualquier área de tu vida. Pero despréndete de ti mismo, despójate de tus deseos y anhela hacer los deseos y la voluntad del Padre. Porque te aseguro de que todo lo que tú has planeado hasta el día de hoy, que todos tus deseos, que no digo que sean malos, pero que todos tus deseos, no todos ellos están de acuerdo a la voluntad de Dios. Y te cuesta aceptar que el Señor te diga que eso no es su voluntad. Pero el día en que tú decidas, Señor, yo no quiero hacer mi voluntad, esto es lo que yo anhelo, pero yo no lo quiero, si no es tu voluntad, si esto no viene de ti, yo no lo quiero. Cuando comiences a cambiar tu oración, el Señor va a comenzar a mostrar los anhelos de su corazón para tu vida. Preséntate al Señor como un sacrificio santo, un sacrificio vivo, un sacrificio que agrada al Señor, un corazón que busca su voluntad. La palabra de Dios nos dice en Lucas 6:46, ¿por qué me dices Señor, Señor, y no haces lo que yo te digo? A veces decimos, Señor, tú eres mi Señor en las finanzas, tú eres mi Señor en la salud, en mi familia. Pero cuando son temas personales, temas que están ligados, áreas que están ligadas a ti, que no te quieres desprender porque las quieres, allí el Señor no puede mostrarte su voluntad. Y puede que lo que anheles también esté de acuerdo a su voluntad, pero no te la va a mostrar ni te la va a confirmar, porque vas a anhelar más la bendición que aquel que bendice. Debemos morir cada día a nuestros deseos y anhelar cada día los deseos del Padre. Vamos a orar. Padre, yo te doy gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, por este tiempo, Señor. Yo te doy gracias, Padre, porque sabemos de que tú, Señor, tienes planes perfectos para nuestras vidas, Señor. Yo te pido, Señor, de que tú nos ayudes a morir a nosotros mismos, Señor. Nosotros anhelamos hacer tu voluntad en nuestras vidas.
Y si eso significa morir a nosotros, ayúdanos a morir a nosotros mismos, Señor. Porque queremos agradarte a ti, Señor. Porque queremos buscar de ti, Señor. Porque queremos que tus propósitos estén reflejados en toda área de nuestras vidas siempre, Señor. Encamínanos conforme a tu voluntad y conforme a tus propósitos, Padre. Y aléjanos de nuestros propios caminos, sino que nuestros caminos sean los tuyos. Fija tus ojos sobre nosotros, Señor, y enséñanos el camino en el cual debemos andar. En el nombre de Cristo Jesús, a ti toda la gloria, toda la honra y todo el honor, porque solamente tú te lo mereces. Amén y amén.